Qué gusto me da saludarte. Muchísimas gracias por ya estar escuchando Vivir con Pasión, por decidirte estar en este espacio. Me da mucho gusto darte la bienvenida y que estés escuchándonos a través del 96.5 FM y también, pues, obviamente en internet, www.dominio.fm o /TV para vernos y escucharnos totalmente en vivo. Gracias por estar también el equipo listo para llegar hasta ti, mi productora Irma Valdovinos y Charlie Luna, que está en el audio. Yo soy Dinora Delgado y hoy quise preparar un tema para ti muy especial que es enfocado a tener esa habilidad de distinguir en nuestra vida las coincidencias, las señales. Sabes que hace algunos años leí un libro que me gustó muchísimo que se llama Sincrodestino de Deepak Chopra. No sé si tú lo has escuchado o lo has leído o lo has visto por ahí. Y es un libro que en realidad a mí me marcó bastante en mi vida. Me marcó mucho porque te ayuda a identificar cómo cada cosa que pasa en tu vida, buena, mala, extraña, como dicen por ahí, random, raro, o sea, que dices, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué coincidencia? Qué raro, ¿no? Y todo, aunque suene bastante trillado, todo tiene una razón en nuestra vida y somos lo que somos con base en esas coincidencias que vivimos. Pero si nosotros no hacemos o no estamos atentos, no hacemos caso, no estamos atentos a esas señales en nuestra vida, podríamos estarnos perdiendo de tener esa sincronicidad con lo que realmente podemos alcanzar en nuestra vida, en nuestras metas. Si tú te pones a ver tu vida, así como en retrospectiva, te invito a que eches un vistazo a 5 o 10 años atrás de tu vida. ¿Qué es lo que sucedió? Simplemente ponte a pensar todo lo que ha sucedido en tu vida en estos últimos 5 o 10 años. O el lugar donde estás ahorita, ¿por qué estás ahí? Generalmente estamos donde estamos a veces gracias a una persona en nuestra vida o a que escuchamos de algo, por ejemplo, nuestro trabajo, decidimos estudiar esa carrera o el trabajar en esta área de nuestra vida porque alguien influyó en nosotros, algo o alguien influyó en nosotros, ¿sí? Siempre todo lo que hacemos viene de una influencia hacia atrás. Alguien que te enseñó, ya sea a través de una clase, algún maestro, algún familiar, algún amigo, pero hay muchas personas que influyen en tu vida para ser quien tú eres hoy. Y me acuerdo que incluso Steve Jobs decía esa frase, decía, es que cuando volteas hacia atrás te das cuenta que todos los puntos se conectan, todo tiene una conexión en tu vida. Cuando suceden las cosas, a ti te parece algo muy, pues, a veces no lo entendemos, a veces ni siquiera dices, oye, bueno, esto tiene una razón de ser, pero cuando van pasando las cosas en nuestra vida, vas avanzando, ves hacia atrás y dices, con razón sucedió esto, con razón pasó esto otro, ¿no? Por eso, incluso renuncié a ese trabajo, por eso me liquidaron o me reajustaron, por eso hicieron ese cambio, a lo mejor en la organización, por eso me casé, por eso me divorcié, por eso conocí a esa persona, por eso conocí a esa amiga, a ese amigo. Todo lo que sucede en nuestra vida está sincronizado. Y eso es algo que yo observé o aprendí mucho a través de este libro de Deepak Chopra, que es el Sincrodestino. Y hoy pues te voy a estar platicando de este sentido oculto de las coincidencias. Hay gente por ahí que le gusta llamarle diosidencias. Cada quien, ¿no? Cada quien le puede llamar de manera diferente. Pero de que existen estas coincidencias, existen. Y hay cosas que suceden y que dices, ay, te sorprenden, ¿no? Incluso si te pones a ver cuántas cosas han sucedido o situaciones que tú has vivido a lo largo de tu vida, de tu existencia, cómo tienen un resultado en tu vida actual. Te invito a que pienses en eso. ¿Qué personas han sido esas claves en tu vida o señales en tu vida para hacer o lograr quien tú eres hoy? ¿A quién le agradecerías hoy estar donde estás o haber alcanzado algún logro en tu vida? Contéstate esto. ¿A quién? ¿Qué personas? ¿Sí? ¿Qué situaciones? ¿Qué sucesos?
Y te invito a que vayas pensando y hagas incluso una lista para que hagas ese recuento de cómo nada en esta vida, hasta a fin de cuentas, no es coincidencia, aunque al principio parezcan que lo son. Nuestra sensibilidad a veces se abre a fenómenos que pueden parecer así como muy casuales, banales, pero siempre están cargados de sentido. Y ser conscientes, cuando somos conscientes de esas conexiones invisibles, eso nos puede ayudar incluso a confiar en nuestra intuición y de esta manera influir con la vida, ¿no? El dejarte llevar, ¿no? Hay un experto en este tema, escritor e investigador especialista incluso en temas de ecología, salud y educación, que es llamado Jesús García Blanca, y habla de este tema del sentido oculto de las coincidencias, y hay incluso autores que le llaman a estas conexiones coincidencias significativas o paralelismos acausales, así se le llama. Pero podría decirse que el término más difundido es el que propuso el psicoanalista suizo Carl Jung, que es la sincronicidad. Y definió la sincronicidad como la coincidencia de dos o más acontecimientos no relacionados entre sí causalmente, cuyo contenido significativo es idéntico o semejante. Y no se refiere únicamente a fenómenos coincidentes en el tiempo, sino también a hechos que están sincronizados a otro nivel, aunque estén separados por días, meses o incluso años. Por ejemplo, ¿cuántas veces no te ha sucedido a ti como mamá? ¿Cuántas mamás no les pasa esto? Que se anticipan al llanto de su bebé, ¿sí? Que dicen, es que algo tiene, o sea, siento que algo tiene. Personas o hermanos gemelos que sienten el dolor del otro, ¿sí? Del otro hermano, y puede ser por alguna situación física o alguna situación dolorosa desde la cuestión emocional, por ejemplo, y están conectados, o sea, de una u otra manera están conectados a su hermano, a su hermana, y sienten lo que el otro ha vivido. ¿Cuántas veces te ha pasado con tu novio, tu novia, tu esposo, tu pareja o un amigo conectarte telepáticamente y que dices, es que en este instante te iba a hablar? O estás pensando en esa persona, vas caminando, ya sea en cualquier lugar, un centro comercial, por la calle, o vas en el coche y ves que está en el coche de al lado o en un coche, o sea, dices, ahí está. Y yo iba pensando en esa persona. ¿Te ha pasado algo así? Ojalá que me lo compartas, porque todas estas coincidencias tienen algo que ver. Y a mí me impacta, yo lo vivo muy seguido. Y esto se puede despertar cada vez más cuando estamos atentos a cada señal. Si tú empiezas a escuchar tu intuición, si empiezas a observar las señales que te está enviando el universo, la vida, obviamente, ¿verdad? Que tampoco no hay que alucinar y pensar que todo es una señal, espérate. O sea, sí hay muchas coincidencias, pero sí hay gente de que no, es una señal, tengo que hacer tal cosa, no, espérate, o sea, porque luego tomas decisiones, sí, no, o sea, pero sí hay que darnos cuenta cuando esto es real, cuando esto es genuino. Y lo digo porque hace unos días cuando estábamos en el foro del marketing digital, por ejemplo en internet, existen, creo que son las llamadas cookies o así, bueno, que se va guardando todo aquello que tú buscas. Y no sé si te ha pasado que, por ejemplo, buscas un vuelo a Cancún, ¿no? Dices, ay, ¿qué quiero de vacaciones a Cancún? Y luego de repente te empieza a aparecer en Facebook, vuelos a Cancún, promoción, ¿no? Y te llega a veces hasta un correo. Bueno, eso es por situaciones que las redes sociales y el marketing digital ya sabe cómo guardar esas búsquedas, ¿no? Y la gente empieza a decir, no, es que es una señal. Y eso lo platicaba Judith Velázquez, mi invitada, ¿no? La vez pasada. Es una señal, me tengo que ir a Cancún, ya voy a comprar el boleto. No, espérate. Hay que documentarnos, ¿no? Una cosa es la intuición y otra cosa es, ahora sí que la inteligencia digital que existe y que a veces no nos damos cuenta. Vamos a ir a una pausa, vamos a seguir hablando de este sentido oculto de las coincidencias, cómo hacer caso a estas señales en tu vida, cómo dejarte fluir en tu vida con estas señales. Regresamos con más de Vivir con Pasión. Te sigo platicando de este tema acerca de las coincidencias, cómo estas coincidencias pueden ser señales en tu vida, cómo hacerles caso, cómo darte cuenta, bueno, también identificar si realmente son señales o como decíamos ahorita, a veces tiene que ver pues con otro tipo de situaciones, como
lo que hablábamos del marketing digital y cómo las computadoras, pues bueno, parecen tanto las computadoras y todos los dispositivos electrónicos y medios, tablets, etcétera, y bueno, sobre todo el internet y todo lo que se guarda cuando haces búsquedas, bueno, pues te están arrojando información que tú ya en un momento buscaste, y eso pues ya no son coincidencias, ¿verdad? Sin embargo, claro que hay muchas señales que sí tienen que ver con esa razón de ser en tu vida, con eso que tú dices, bueno, es que esto sucedió seguramente por algo, ¿no? Y sí hay una razón para esto. Y me preguntan aquí que qué edición es la del libro del sincrodestino. La verdad no recuerdo la edición, pero es muy fácil de encontrarla. O sea, si tú buscas sincrodestino Deepak Chopra, va a estar ahí. O sea, no recuerdo la editorial ni el número de edición, pero yo lo vi yo lo leí hace ya muchos años, entonces ya incluso lo venden como un libro de bolsillo, o sea, está muy, muy accesible en cualquier librería, entonces la puedes conseguir fácilmente, pero sí habla mucho de estas coincidencias, de cómo puedes hacerle caso y cómo toda nuestra vida pues se va conectando a través de estas coincidencias que van sucediendo, ¿no? Y te hablaba de cómo las personas al momento en que, como decíamos, a veces sienten piensan inmediatamente en la otra y ahí existe esa telepatía. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que te despiertas justo unos minutos antes de que suene tu despertador, aunque hayas cambiado la hora, ¿no? Porque pues a lo mejor lo sientes. Y así hay fenómenos que hablan más allá de estas fronteras de lo que se nos hace lógico, ¿no? Y a veces nos preguntamos, oye, ¿qué es esto? ¿Es un aviso? ¿Es un mensaje? ¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Qué hacer con estas conexiones? Y las antiguas tradiciones conservan el conocimiento de esta realidad como invisible, ¿no? Y da sentido a esas cosas que podemos explicar como con nuestra mente racional. Pero fíjate, el Tao de la tradición china representa esta idea de unidad original, para la que no hay un término que sea equivalente en las lenguas occidentales y se traduce como camino o sentido de que la sincronicidad podría ser como una manifestación visible. Y otras culturas pues nos están aportando otras nociones similares como el tiempo del sueño, que tiene que ver con aborígenes australianos, y se traduce, el nombre es Pratitayasa Mutpada, así es un nombre así largo de este tiempo del sueño que se traduce como origen interdependiente. Y ahora sí que cultura habla de estas coincidencias y de estas señales que todos vivimos en nuestra vida, y hablan del camino del corazón, que se sigue a través de dejarte guiar por la intuición y no tanto por el análisis racional. Ahora sí que estas coincidencias, estas señales, tienen que ver con escucharte a ti mismo. El decir, a ver, ¿esto qué me quiere decir? ¿No? El ponerte a pensar y a analizar. Y muchas de estas enseñanzas empezaron a trascender y han perdurado a través de muchos autores también occidentales. Por ejemplo, Pitágoras, que hablaba de la llamada armonía de las esferas, y otros autores que hablaban de estos de muchos años atrás, ¿no? Y por ejemplo, al momento en que tú tienes esta conexión interior, pues empiezan a hacerse esa sincronía de la que estamos hablando, a darse, ¿no? Hay muchos también estudios sobre esta energía que fue estudiada por un psicoanalista, y en el Tao se le conoce como un fluido universal que nos conecta a todo, a la energía de la vida, al océano del plasma que nos está envolviendo. Y hay incluso algunos libros, como hay uno que se llama La clave del quantum, en donde se explica el fenómeno de todas estas sincronicidades desde el esquema clásico del psicoanálisis. Y tiene que ver con esos deseos que se dice viajan desde la mente consciente al subconsciente, y de ahí incluso pasan al inconsciente colectivo. Hay todo un tema sobre el inconsciente colectivo que se me hace a mí muy interesante, y empieza a recogerlos incluso el subconsciente de otras personas. Como te hablaba también, por ejemplo, el escritor Deepak Chopra, que le llama sincrodestino, explica que la naturaleza se divide en 3 ámbitos. El físico, por ejemplo, el cuántico, que tiene que ver con toda esta energía, esta información que no podemos a veces percibir porque nuestra materia, ahora sí que la materia vibra a una velocidad que no podemos ver, no podemos ni fotografiar, ni representarla de alguna manera.
Y toda esa vibración tiene que ver con ese tiempo, el espacio. Y al momento en que se fundamenta todo esto, se habla de que entonces no existe una casualidad y que todo lo que se nos presenta, incluso por azar, surge de las fuentes más profundas. Es lo que dicen especialistas, incluso como también un poeta alemán, Friedrich Schiller, que hablaba de esta manera de la sincronicidad. Y es así como se empezaron a estudiar muchas tradiciones, como Jung también desarrolló esta teoría que tiene que ver con esta aportación a la humanidad, y empezaron a hacer este estudio de, a ver, ¿de dónde vienen estas coincidencias? Y si de alguna u otra manera podemos entenderlo como señales en nuestra vida. Es importante empezar a darnos cuenta, a fijarnos en esas señales, en el cómo, por ejemplo, cada una de las situaciones que suceden, pues tiene, ahora sí que se puede ligar a algo más, a resultados de nuestra propia vida. Y se cuenta, por ejemplo, que Jung se interesó por todo lo que acabó llamando sincronicidad por una paciente que después de mucho tiempo de bloqueo, soñó que le regalaban, fíjate qué interesante, un escarabajo de oro. Justo cuando se lo estaba relatando, fíjate, entró un escarabajo en la consulta. Cualquiera diría, oye, pues qué coincidencia, ¿no? Y este caso ilustra cómo estos patrones de comportamiento instintivo, como Jung los definía a los arquetipos, se manifiestan mediante imágenes o símbolos que están cargados de energía y de significado. Y en este caso, el escarabajo representaba en el antiguo Egipto la idea del renacimiento. Entonces, de este modo en que se producían, Jung distinguía 3 tipos diferentes de sincronicidad en nuestra vida. Por ejemplo, la que tiene que ver con una coincidencia de espacio y del tiempo, como en este caso la paciente que estoy, a veces te ha pasado incluso que estás hablando de algo y enciendes la radio y ponen esa canción con lo que tú lo relacionas, ¿no? O están hablando de un tema o estás con una persona que inmediatamente saca ese tema que tú traes en mente, ¿sí? O sea, se van dando estas coincidencias en nuestra vida. Toparte a esa persona que estabas buscando para hablar con ella de algún negocio, de alguna situación. Y ahí es donde incluso tiene que ver ese poder de nuestra mente. Cómo somos incluso capaces de atraer a nuestra vida situaciones que ya vivimos, que incluso somos capaces de crear en nuestra mente y que luego se dan. Y según este modo en que se producen, por ejemplo, te decía, se distinguen 3 tipos de sincronicidad. La que supone esta coincidencia de espacio y tiempo, como la que decíamos de la paciente, la que se da al mismo tiempo pero alejada de ese espacio, o también esta sincronicidad que no tiene que ver con el tiempo ni el espacio, pero que sí tiene que ver con esas conexiones muy significativas en nuestra vida. Un caso, por ejemplo, fíjate, aquí hay un ejemplo interesante. Estas 2 últimas categorías es una que le sucedió al actor tan conocido Anthony Hopkins, que acababa de aceptar un papel para una versión cinematográfica que se llama La chica de Petrovka, y no encontraba la novela para leerla, cuando de repente un ejemplar apareció junto a su asiento en el metro. Y Hopkins observó que estaba lleno de anotaciones. Y así, al comienzo del rodaje, el actor conoció al novelista y este le comentó que aquel libro que había llegado a sus manos lo había perdido él en el metro. Fíjate, estos sucesos que de verdad te impactan, ¿no? ¿A ti te ha pasado algo así que dices, wow, o sea, esto es justo lo que yo pensé o hubiera querido que sucediera y me sucedió? O sea, coincidencias así al grado de toparte a alguien que tiene ahora sí que el poder, por ejemplo, para contratarte en un trabajo, o que tiene esa, no sé, facultad para tener ese negocio contigo. Siempre hay situaciones que te sorprenden y que van más allá de incluso lo que tú podrías haber planeado. Yo sí, al momento en que yo reviso mi vida, digo, wow, todo esto, cómo cada pequeño detalle de la vida se va ligando. Y cada persona que te vas topando en el transcurso de tu vida puede ser incluso una forma de tener esa oportunidad, ya sea de crecer, de aprender, de escuchar, de que te deje algo en tu vida y te permita también aportar algo más.
Así que es importante estar alertas, porque tú no sabes si esa persona que tienes frente a ti, o más bien, si lo sabemos, a lo mejor si ahorita te das cuenta, pero no estamos preparados para recibir ese mensaje. A veces esa persona que tienes frente a ti está contigo porque te va a aportar, siempre nos aporta un aprendizaje. Tú dices, a ver, ¿qué me toca aprender de esta persona? Hasta las personas que tú dices, no, es que esta persona es tóxica, es problemática, no, a ver, yo no dudo que a veces hay personas que sí generan problemas, pero ¿qué es lo que nos quieren decir? ¿Por qué se nos presentan en la vida? Tal vez es para adquirir más paciencia, más sabiduría, una mayor intuición para discernir y decir si esto es positivo o es negativo. ¿Qué es lo que te quiere decir esa persona que está frente a ti? ¿Qué hay? Ahora sí, frente, al lado, no sé, con quién trabajas, por ejemplo. Todos en nuestra vida, dicen por ahí, yo estoy segura de eso, son maestros. Maestros que vienen a enseñarnos algo o a darnos señales para algo. Y por eso nuestra vida está interconectada. Esas personas con quienes a veces ni siquiera teníamos una relación muy directa, pasan los años y de repente te las vuelves a encontrar en tu camino de vida y era para algo. Por algo y la habías conocido hace 5, 10, 15 años o más. ¿Sí? Entonces siempre hay algo que puede sorprendernos y hay que estar perceptivos a esos pequeños detalles que son coincidencias, pero que al principio pueden parecer insignificantes y tienen mucho significado en tu vida. Vamos a hacer una pausa, te sigo compartiendo este sentido oculto a las coincidencias, qué hay, cómo identificar las señales en tu vida. Seguimos con más de Vivir con Pasión. Seguimos platicando de estas señales, estas coincidencias a las que es posible que empieces a hacerles caso, que no se ha encontrado una explicación así bien fundamentada. Bueno, hay muchas explicaciones, pero ahora sí que no a ciencia cierta. Y ahorita que hablábamos, bueno, de este caso de Anthony Hopkins, de haber encontrado esa novela en el metro y resultar que pues era del novelista directamente y que ya está subrayado para poder hacerla después en cine. Bueno, pues es algo tan coincidente y la ciencia moderna no puede explicar estos fenómenos porque ahora sí que se encuentran fuera de su territorio y no es algo que hayan podido hacerlo de una manera muy exacta, ¿no? Hay biólogos que han estudiado estos, psicólogos, neurocientíficos, y tratan de explicar estos fenómenos. Sin embargo, no hay algo, como te decía, tal cual, así con explicación demasiado formal, ¿no? Y para un biólogo británico, Sheldrake, hablaba él que las sincronicidades se deben, igual que la telepatía, igual que las premoniciones, igual que la clarividencia o esta precognición que le llaman, a las prolongaciones de intenciones, ideas, pensamientos que constituyen en nosotros como ese séptimo sentido incluso, que podemos percibir más allá de lo que es pluralmente material. O sea, ¿te ha pasado que dices, es que yo percibo algo, ¿no? Yo siento esto. Por aquí me decías, Gerardo, bueno, que tomas una decisión poniendo atención a si eso, valga la expresión, te late o no te late. Y así yo creo que mucha gente lo ha llegado a hacer, a escucharse internamente, a tener esa intuición, incluso cuando alguien dice, esta persona sí me late o no me gusta cómo se expresa o siento que no va a ser, no se va a hacer un buen negocio con él o con ella, o mejor no renuncio a mi trabajo, o mejor sí me cambio de trabajo, o pues ando con esta persona o no ando con esta persona. Todo eso tiene que ver con atender a esa intuición, que no lo haces de forma meramente racional. Sin darnos cuenta, muchas de las decisiones no son racionales, aunque parezca que sí. Por ahí escuchaba que hay gente que dice, no, es que me casé con esta persona, por ejemplo, por esto y esto y esto y esto, y dan respuestas racionales. Sin embargo, esas respuestas son ahora sí que sus ideas, pero no es así. Mucho tiene que ver desde el inconsciente, desde la intuición, estas decisiones que se toman y que no son o no tienen nada que ver con lo que pensaste. Y así sucede también, por ejemplo, en el libro, o más bien en el libro, bueno, y también en
en esta parte de Alicia a través del espejo, cuando la reina le dice que puede haber mermelada ayer y mañana, pero no hoy, y Alicia se queda como asustada o sorprendida, y la reina le explica, es que lo que pasa es que al vivir hacia atrás siempre se produce un poco de vértigo. Y esas son respuestas de la reina en la película. Dice, sin embargo, tiene una gran ventaja, la memoria funciona en dos direcciones. Y Alicia le comenta de forma confusa, a ver, es que no puedo recordar cosas que no hayan sucedido. Y la reina responde, es mala memoria la que funciona solo hacia atrás. Y así es como van explicando cómo hay cosas que incluso tú tienes guardadas y que no sabes, bueno, hay cosas que dices, ¿por qué sé esto, verdad? O ¿por qué intuyo tal o cual cosa si yo no he vivido esta situación? Y hay gente que no lo ha vivido, pero lo traes guardado a veces hasta en los genes. ¿Cuántas veces te ha pasado que no has tocado, y eso me acuerdo mucho de haberlo leído, que a lo mejor nunca has acariciado, por ejemplo, un delfín, y tu mente percibe el cómo se sentiría? O de que ves eso y dices, ay, eso se ha de sentir de esta manera, aunque no lo hayas tocado. Todo eso lo traemos guardado como en los genes, ahora sí que de una u otra manera, esas percepciones, estos sentidos, y es porque muchas cosas ya las sabemos desde el punto de vista de la sabiduría, no tanto del conocimiento. Y por eso cada cosa que suceda es importante tener esa apertura para dejarnos ahora sí fluir, como dice, por la vida, ¿no? ¿Cómo puedes crear tu destino? Si las sincronicidades te hablan de tener también un destino armónico, un destino en el que podamos intervenir, porque las cosas no suceden todas al azar, se trata de poner, ahora sí, como dice este especialista, de poner en juego nuestra sensibilidad y abrirnos también a nuestras percepciones, el dejarnos sentir, el dejar percibir lo que sucede. Y es muy importante empezar a sentir y fijarte en esas señales. Para empezar, hay que estar abierto. En lugar de analizar racionalmente todo lo que se presenta, el tener esa posibilidad de guiarte por la intuición, seguir el camino de nuestro corazón, atendiendo esas señales que recibes. Sobre todo, por ejemplo, a tus sueños, especialmente en momentos de crisis o cuando estás tenso en la cuestión de la creatividad. Y es muy positivo, por ejemplo, que sepas el significado de ciertos sueños. Yo me acuerdo aquí que hablé incluso de los sueños más comunes. Tengo por ahí un libro que ahorita no me acuerdo exactamente el título, pero es de un especialista en donde habla desde el punto de vista psicológico y emocional, todo ese significado en los sueños. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué soñamos tal o cual cosa? Porque un aspecto tiene que ver con esas situaciones que tú has soñado y que hay gente que quiere adivinar, ¿no? Y en gran parte, lo más importante de esto es lo que hay en cuanto a reflejo de tus sueños. ¿Qué te está reflejando ese sueño? Eso que estás viviendo, eso que estás ahora sí que percibiendo al momento de estar dormido, ¿no? Fíjate en cada señal. Cuando vayas caminando, cuando vayas manejando, todo nos está hablando, nos está dando esas señales, ¿sí? Las palabras que te dice la persona que está a tu lado. Todo tiene ese significado que muchas veces no le damos importancia. Por ahí esa frase que es muy conocida, ¿no? Tú puedes vivir tu vida como si no existían los milagros o puedes vivir tu vida como si todo fuera un milagro. Y que cada cosa que sucede, pues tiene un significado profundo. Es importante aprender a fomentar las coincidencias. Nosotros mismos, fíjate, podemos incrementar las sincronicidades en nuestra vida dedicando esa atención a las coincidencias, porque de esa manera empiezas a activar un campo de energía que atrae nuevas coincidencias y encuentros. Si tú no estás alerta, no van a llegar esas señales. Pero cuando tú estás alerta, llegan respuestas a tu vida como no tienes idea. El solo hecho de saber qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, hacia dónde quieres ir, empieza a llegarte esas señales a tu vida. Empiezas a toparte con esas personas
idóneas para alcanzar esos objetivos en tu vida. Y te lo digo por experiencia. A veces el pensar mucho en algo que dices, a ver, es que esto, quiero lograr tal cosa, o quisiera que se hicieran las cosas de esta manera. Tú lo traes en mente y empiezas a crearlo. Pero así como creas todo lo positivo, también tenemos la posibilidad de crear todo lo negativo. Y esto puede sonar mucho a esto tan conocido como la ley de la atracción, pero así es. O también como la profecía autocumplida, que mientras tú empieces a pensar y pensar y pensar en eso negativo o positivo, tú mismo lo estás creando. Y empiezas a generar coincidencias o señales, ¿sí? Ya sea en personas, ya sea en sucesos, ya sea el ver el teléfono de el servicio o producto que justo estabas buscando, alguna promoción, puede ser la cuestión económica, comercial, lo que sea, pero que tú estás necesitando y queriendo en ese momento. Activa tu intuición, haciendo caso a cada una de esas señales. ¿Y cómo más? Pues ejercitando tus sentidos. Tómate unos minutos para concentrarte en uno solo de tus sentidos, procurando cerrar el resto. Examina todos los matices que te ofrece. O sea, ¿cuántas veces te has concentrado únicamente, por ejemplo, en el sabor de lo que estás comiendo? Si estás en un momento en el que estás comiendo, bueno, enfocarte en saborear, en degustar ese alimento. Solamente sentir uno de tus sentidos. Por ejemplo, hemos hablado, ¿te acuerdas del escuchar? Enfócate solo en este momento, en darte cuenta todo lo que puedes escuchar. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, después te enfocas en todo lo que puedes ver. Todo lo que hay a tu alrededor. ¿Quién está? ¿Qué hay? Es como observarte casi desde afuera. ¿Qué hay en tu espacio? En ese lugar. ¿Qué personas están ahí? ¿Qué están haciendo los que están ahí? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo sientes tu cuerpo? Cuando tú empiezas a activar estos sentidos, este es el primer paso, porque no podemos activar, ver hacia afuera, ver todo lo que hay, activar el percibir, si no soy capaz de percibir lo común. O sea, si ni siquiera somos observadores, y esto va también porque a veces somos tan distraídos, si no observamos y no percibimos las cosas que son palpables, que son evidentes, pues nuestra intuición más dormida va a estar, porque no estamos viviendo en el consciente, en el aquí y el ahora. Ejercita tus sentidos. Cierra, por ejemplo, los ojos en una cafetería, en un restaurante, y escucha, como te decía, todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Concéntrate en la mirada mientras estás haciendo un trayecto habitual, así como decir, pues siempre manejo por aquí, siempre paso por aquí, sí, pero ¿cuántas veces has pasado y a lo mejor dices, mira, eso no lo había visto? Ese anuncio, ese local comercial, ese establecimiento, no lo habías visto. Alguna característica particular de la calle, observa y procura descubrir objetos, lugares nuevos. Poco a poco te van a empezar a llegar mensajes que antes pasaban desapercibidos para ti y vas a empezar a aprender a interpretarlos. Te sigo compartiendo cómo hacer caso de estas señales en tu vida, cómo lograr identificarlas, cómo hacerle caso para también de esta manera pues fluir con la vida y cumplir también objetivos que tengas, haciendo caso simplemente a tu intuición y a las señales que llamamos como coincidencias. Vamos con más de Vivir con Pasión después de esta pausa. No te vayas, regresa. Pues te sigo compartiendo este tema, como cada señal, cada coincidencia, o más bien cada coincidencia en tu vida puede ser una señal, ¿no? Y qué hacer para hacerles caso, o sea, de qué manera hacernos más también abiertos a esto, el más perceptivo sobre todo. Y ya te estaba compartiendo, bueno, la importancia de fijarte en cada señal, estar perceptivo en lugar de analizar todo racionalmente, dejarte guiar por tu intuición, seguir el camino de tu corazón, atender a esas señales que recibes, a tus sueños, especialmente en momentos, como te decía, de crisis, ¿no? Fomentar también las coincidencias,
el dedicar esa atención y de esta manera vamos a ir activando ese campo de energía que te va a traer más coincidencias y más encuentros. Tercera es ejercitar tus sentidos. Tomarte unos minutos para concentrarte en uno solo de tus sentidos y cerrar el resto. Y de esta manera, pues concentrarte ya sea en el sabor de lo que estás comiendo, en únicamente escuchar, en únicamente ver, en únicamente sentir texturas, por ejemplo. Todo esto te ayuda para estar ejercitando tus sentidos y sentirte más abierto y más perceptivo a lo que esté sucediendo. Otra recomendación es, por ejemplo, escribir un diario. Es una forma de activar también las coincidencias y relacionarlas aunque pase el tiempo. Esto ayuda a notar estas sincronicidades, repasarlas de vez en cuando para ver cómo se conectan entre sí. Esto te invito a hacerlo porque es bastante enriquecedor. Todo tiene una coincidencia en la vida y es muy impactante. Cuando yo hice este ejercicio, me acuerdo que estaba trabajando en una empresa como abogada y me acordé de coincidencias tan sorprendentes. Por ejemplo, mi primer trabajo fue en el jurídico, en el área, le llaman fiduciaria, este departamento fiduciario en un banco. Y cuando llegué a la entrevista, quien me entrevistó, recuerdo, había sido mi maestra titular en la preparatoria. Pero ella tenía poco de haberse graduada de abogada y digamos que fue ahora sí que su primer trabajo, había estado trabajando ahí en la preparatoria como titular y pues era mi maestra, ¿no? Entonces yo ya la conocía previamente. Cuando llego a la entrevista, me dice, no, pues me encanta, te vas a quedar y bueno, súper feliz, ¿no? O sea, nos dio mucho gusto vernos, que también yo ahí pensé, oye, ¿cómo me hubiera ido si yo hubiera sido ahora sí que la relajienta o la problemática de la prepa, ¿verdad? Que es cuando te das cuenta cómo se va relacionando y cada cosa que haces o dejas de hacer tiene impacto. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto en los resultados en tu vida. Entonces ahí me topo a esta persona. Y luego pasa el tiempo y una de las personas que eran clientes de esa empresa, bueno, me contrata en otra compañía y es porque era mi cliente. Entonces toda mi vida, digamos, se va relacionando y estoy segura que a ti también te pasa, cómo va relacionándose personas que en algún momento de tu vida pasaron, ¿no? Así por ese momento. Es fecha que a veces, bueno, ex jefes, personas con las que convivía a lo mejor tal vez 2, 3 años, bueno, de repente me los he llegado a topar y de que, ¿sabes qué? ¡Ay, qué padre que estás haciendo esto! ¿Sabes que me interesa un curso para mi empresa? O sea, cómo cada persona tiene algo que ver en tu vida. En su momento me acuerdo, y le mando un saludo muy especial al doctor César Lozano, me acuerdo que él fue capacitador de la empresa donde yo estaba. Y fue así como lo conocí, pasaron los años, y fue así como me invitó en una ocasión me lo encuentro, y le hago una propuesta de tema para su programa, y empieza a invitarme como colaboradora. Y pasa el tiempo, y fue así como yo estuve incursionando en la radio. Entonces, todas las personas que van pasando por tu vida tienen una razón de ser. Si tú te vas dando cuenta de ello, empiezas a hacer caso a esas señales, a escuchar, a ser más perceptivo, a darte cuenta cómo no hay nada que sea coincidencia, nada que sea casualidad. Aunque parezca coincidencia, hay algo que el universo, Dios, esa persona como maestro de tu vida te quiere decir. Hay personas que a veces rechazan o se molestan o dicen, es que, ¿cómo me vine a casar con esa persona? Porque se divorcian o porque tuvo un problema. Bueno, gracias a esa persona tal vez están tus hijos. Gracias a esa persona algo aprendiste, maduraste. Y tal vez era algo que también había que vivir para poder valorar otras cosas que hoy valoras. Porque hay personas que dicen, no, si a mí siempre me hubiera ido bonito en el amor, tal vez no hubiera valorado a mi pareja como la valoro ahora, ¿no? Entonces, cada persona que pasa por tu vida, aun y cuando a veces vivas dolor, vivas situaciones de dificultad, eso te levanta o te ayuda a salir adelante. No hay nada ni nadie que se atraviese por tu camino que no tenga una razón de ser. Y algo que te puedo invitar a hacer aquí también es escribir un diario. Es una forma de activar también las coincidencias en tu vida, relacionarlas, aunque pase el tiempo, es anotar esas sincronicidades y repasarlas de vez en cuando para ver cómo se conectan entre sí. Puedes así complementarlas con tus sueños más significativos.
Y eso te lo digo, yo lo hice en su momento con este libro de Deepak Chopra, del sincrodestino, y me di cuenta, bueno, cada persona y cada momento y cada situación, cómo todas estaban enlazadas para ser quien yo soy ahora, o lograr lo que he logrado, o vivir lo que he vivido. Y te invito a hacerlo, porque es algo muy enriquecedor que te ayuda incluso a aceptar ese, como le decía Deepak Chopra, le dice Deepak Chopra, es el sincrodestino. Simplemente, por ejemplo, en la sinopsis de este libro, y te recomiendo leerlo, también hay muchos libros que te pueden ayudar a saber más de esto, pero dice, por ejemplo, si supieras que los milagros pueden ocurrir, ¿cuáles pedirías? Y es Deepak Chopra quien demuestra también que cada coincidencia te está aportando ese mensaje sobre este potencial milagroso de cada instante. Tener esas nuevas formas de percibir, de vivir, el renacer, despertar. Y si así vas entendiendo todas estas fuerzas que dan forma a las coincidencias, que, bueno, son llamadas de mil maneras, ¿no? Física cuántica, como decíamos ahorita, el simplemente tener esta conexión con el mundo, el saber armonizar nuestro futuro. Hay muchas maneras en las que de las que se les llama o de las que se les nombra a estas coincidencias. Y al sintonizar con esa presencia de los milagros, tu vida se va a transformar en una experiencia deslumbrante, sin que a veces ni te des cuenta. Todo eso que deseas va a estar a tu alcance. Y además, cada coincidencia, ninguna de estas coincidencias están vacías de sentido. Hay muchas técnicas prácticas que te van a ayudar a encontrar cómo esas casualidades de la vida te ayudan a descubrir incluso quién eres, qué quieres, hacia dónde vas, incluso esa intención hacia la cual quieres, o sea, en la cual te quieres enfocar. Acuérdate que la vez pasada justo estábamos hablando del poder de la intención. Y Deepak Chopra, por ejemplo, también nos habla de esto. O sea, todo niño que conozca sobre aprender a detectar esta intuición, que no nos enseñan. Esto es algo que difícilmente aprendemos o nos enseñan en nuestra vida y es muy necesario. A veces estamos queriendo encontrar las respuestas afuera, en lo que otros nos dicen, en lo que otros quieren, y no estás atendiendo a cada señal. Cuando tú empiezas a saber qué quieres, te digo, el universo te lo va a presentar, y aquí lo hemos platicado incluso con mi amigo invitado también Eduardo Gama, que decíamos cuando tú dices, es que quiero, por ejemplo, un carro rojo, así, ya sea, con tales características, sales a la calle y empiezas a ver muchísimos carros rojos como los que quieres. O, como decíamos, incluso a veces hay personas que mujeres que están embarazadas y empiezan a decir, ay, mira, todo el mundo está embarazada. Hay muchas. Porque es lo que tú estás viviendo. O tal vez lo que tú estás buscando, también sin estar embarazada. Y que dices, ay, mira, es que ya se embarazaron todas, pero es porque tú estás con ese enfoque en lo que tú estás observando. Hoy pregúntate, ¿cuál es tu enfoque? ¿En qué te estás enfocando en tu vida? ¿Qué es lo que te dedicas a ver y a observar? Porque también si tú ves negatividad, problemas, angustias, situaciones difíciles, eso es lo que vas a ver más. Esas coincidencias se te van a presentar más. Y así sucede. No es algo que lo inventé yo. Ahorita estábamos hablando tanto de cómo esta energía que se va generando es a partir de lo que tú te estás enfocando. Y empiezas a ver todo lo negativo en toda la gente y en todas las situaciones. Haz esta lista, escribe este diario de lo positivo que hay, anota cada coincidencia positiva que haya en tu vida. Simplemente es una lista de todo lo bueno que te ha sucedido hoy, todo lo bueno que hubo en cada situación que se presentó. Si tuviste una llamada con alguien que quieres mucho, si viste a alguien de tu familia, si a tu niño, tu hijo, le fue bien en la escuela, en el colegio, en el kinder. Todo lo positivo que encuentres en tu día, el día de hoy, haz una lista. Y te vas a ser más consciente de cada situación y lo vas a ver más como una señal. Llámale milagro, llámale bendición, llámale coincidencia, pero eso te va a ayudar a que lleguen mejores cosas, a vivir en esa sincronicidad. Y definitivamente
vas a lograr también fluir más en la vida. Libros que hablen de esto, ya te dije, Deepak Chopra, Sincrodestino, Eduardo Zancoli, que se llama El misterio de las coincidencias, esta es una edición del 2003, el de Carl Jung, La dinámica de lo inconsciente, sincronicidad como principio de conexiones acausales, que habla sobre la sincronicidad. La edición que tengo aquí en la editorial se llama Trota, 2004. El de Zancoli es RBA, 2003. Y bueno, de Deepak Chopra les digo, hay varios, no tengo yo aquí la editorial, pero son